Sí, por favor, por favor. Continuamos. Continuamos, que tenemos un horario que cumplir estrictamente. Por favor, sentaros. Continuamos con la mesa de certificación en el marco de la economía circular. Y en este sentido, sin duda, un elemento muy importante en el círculo de nuestra economía circular va a ser disponer de organizaciones independientes que puedan, en todo momento de las distintas fases de nuestro círculo, puedan intervenir certificando los distintos procesos en las distintas fases en las que nos vamos a encontrar, tanto desde la primera fase, que serían los recursos naturales, certificando una gestión forestal sostenible, en la producción, tanto en el ecodiseño como en los nuevos productos o los nuevos materiales que se van a introducir en la producción, como en la valorización de los residuos, tanto en los biocombustibles, las bioenergías, el fin de la condición de residuo de un residuo para que pase a ser producto, o en un subproducto que pueda ser incorporado otra vez a la cadena de valor. Todos estos elementos son básicos para que, por un lado, a la Administración, como garante de los derechos de los ciudadanos, pueda darle seguridad de que todo el círculo está bien controlado, está a buena disposición de ser dispuesto para su control, y también, evidentemente, para los propios consumidores, que necesitan la seguridad de que todo el círculo que estamos cerrando sea adecuado y preciso. Para hablar de eso, que desde la Fundación de Economía Circular tenemos gran interés, porque queremos incorporar también a la producción, queremos incorporar a la distribución, queremos incorporar nuevos protagonistas en la economía circular, contamos con José Magro Muñoz, que es el gerente de Medio Ambiente de AENOR. José tiene una dilatada carrera en más de 20 años en este tema, es un hombre con mucha experiencia, nos va a poder ilustrar muy bien sobre este tema, y sin más te doy la palabra, te doy 15 minutos y a los 5 te llamo, que tenemos que cumplir nuestro horario. Muchas gracias. Sí, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Mariano, por la presentación. También agradecer a la Fundación la oportunidad que nos ha brindado en el sentido de poder aportar nuestro granito de arena en el ámbito, en la actuación de las actividades que desarrollamos en temas de evaluación de la conformidad, a fin de poder dar una confianza a las organizaciones en general y dar una confianza a las partes externas en cuanto a las actividades que se desarrollan y respaldar ciertas actuaciones. Para centrar el tema, ayer se estuvieron hablando de muchas actividades que se han ido desarrollando en distintos municipios, en distintos ámbitos territoriales, pero sí quería mostrar 2 o 3 datos que aportan para mí, en primer lugar, todo el posible camino que se puede recorrer, ¿no? Ahí aparecen datos de flujo de materiales y residuos en la Unión Europea, en la Unión de los 28, del 2012 al 2014, y aparecen que se han importado 3 toneladas por persona, tema importante, se han importado de fuera, evidentemente, y se han generado como residuo y no se han valorizado el 48%, se han enviado a vertedero el 48% de los residuos. Creo que son 2 datos muy importantes y 2 datos que pueden ser la base de todas las actividades que se pueden desarrollar para mejorar esta información. Se habló también ayer de la clásica pirámide de gestión de residuos, donde la prevención se sitúa en la parte de arriba, donde la eliminación en vertederos se sitúa en la parte de abajo, donde los impactos van de arriba a abajo
incrementándose y donde, bueno, pues lo que se hacía sobre todo hasta el momento, las prácticas que se vienen utilizando en general, en ese 48% que hemos comentado, es la eliminación en vertedero. Y que lo que se pretende con todo este paquete de economía circular es invertir la pirámide, maximizar la prevención y de ahí ir bajando, ¿no?, las distintas R's, reutilización, reciclado y, en último caso, en la punta, en el vértice, la eliminación en vertedero. Del paquete de economía circular se ha hablado, pero yo me quiero centrar en dos medidas que me parecen fundamentales a la hora de poder desarrollar qué esquemas hay para evaluar la conformidad en este ámbito. Uno es el plan de trabajo sobre diseño ecológico, que se reactiva, se vuelve a iniciar en ese ámbito importante de considerar todas las fases del ciclo de vida que luego comentaremos. Y otro, una serie de propuestas legislativas que van a ir surgiendo en un ámbito muy particular, que es el ámbito de los residuos. Economía circular no es solo residuos, son más cosas, pero me quiero centrar en esas dos cosas: diseño ecológico, ecodiseño en definitiva, y residuos. Y en particular habla de la prohibición de depósito en vertedero de residuos recogidos por separado, en un caso, o la promoción de instrumentos económicos para desalentar la eliminación en vertedero. También va a ser importante de cara a los productores. Por tanto, voy a hablar de esquemas de certificación que hemos desarrollado en estos dos ámbitos. Primero en el ámbito de los residuos, luego en el ámbito del ciclo de vida y en particular del ecodiseño. En el ámbito de residuos, lo primero que quiero comentar es la certificación de residuo cero, un esquema voluntario que hemos desarrollado bajo un reglamento propio de certificación, que lo que quiere es reconocer el esfuerzo que hagan las organizaciones en general en esa pirámide de gestión de residuos. La prevención, la reutilización, el reciclado, la valorización energética, hasta ahí. Es decir, reconocer el esfuerzo de las organizaciones que no disponen nada en vertedero, en las distintas fracciones de residuos que generan. Como alcance podemos tener dos tipos de organizaciones: aquellas, que en general son todas, que producen residuos, y aquellas que además diseñan productos. En el primer caso, pues evidentemente tienen que cumplir una serie de requisitos asociados a conocer qué distintas fracciones de residuos disponen, qué inventario de residuos tienen, cómo se puede asegurar la trazabilidad de los residuos desde su producción hasta el destino final, tema creo que muy relevante para poder otorgar esta certificación que, como he dicho, respalda esa gestión adecuada y la no eliminación en vertedero. Una estrategia de residuos con esos principios de las 3 R's, incluso la valorización energética. Y, evidentemente, esto se tiene que asegurar en el tiempo, lo cual quiere decir que las organizaciones tienen que disponer de sistemáticas que aseguren que estas prácticas se repiten en el tiempo y que no es un momento puntual en un caso concreto, ¿no?, sino que es una práctica sistemática dentro de la propia organización. ¿Qué ocurre en aquellas organizaciones que además diseñan productos? Pues evidentemente no pueden centrarse solamente en la parte de su generación de residuos, sino que tienen responsabilidad en ese diseño y, por tanto, necesitan disponer de procesos, de sistemáticas que aseguren que consideran ese tipo de actuaciones, minimizar residuos, disponer distintas tipologías de materiales que fomenten la prevención de eliminación en vertedero, que se reutilizan, se reciclan, en la fase de diseño. Este esquema ya se ha aprobado y ya ha logrado la certificación algún cliente nuestro, como es el caso del supermercado Lidl, que le conocen, donde para los residuos non-food pues, han logrado establecer esta sistemática de gestión de residuos. ¿Qué puede aportar este esquema, esta certificación a las empresas? Bueno, en general todas las organizaciones trabajan bajo sistemas de gestión, con lo cual puede aportar un valor añadido. Pueden adelantarse a un cumplimiento legal, que ya hemos comentado que está por venir, pero creo que mucho más allá de eso
Internamente les van a optimizar los procesos de gestión de residuos, les van a disminuir los costes de gestión de esos residuos e incluso les pueden aportar una obtención de ingresos extra, ¿no?, en la valorización de los mismos residuos, ¿no? Más allá de eso, evidentemente, siempre está la componente de imagen, que es también, en algún caso, pues, tiene su relevancia, ¿no? ¿Qué dicen ellos? Porque está bien que nosotros digamos que puede aportar desde el punto de vista teórico, ¿no? Pero ¿ellos qué dicen? Pues en términos de costes, dicen que les han supuesto una reducción del 8% en términos de gestión de residuos o en términos de optimización de procesos internos dentro de la propia organización. ¿Y es un caso único? Pues no, hay más casos. Normalmente el sector agroalimentario está muy involucrado en ese tipo de cosas y es el caso de Nestlé, el caso de Unilever, donde han hecho público sus políticas en términos de residuo cero. Incluso Unilever cuantifica, como ha hecho Lidl, pues que en términos económicos qué logro le supone eso, y hablan de un ahorro de más de 200 millones de euros en coste de gestión de residuos como logro, ¿no? Bueno. Ese sería un esquema voluntario para empezar a trabajar en este ámbito y para poder respaldar la gestión, como he comentado. Quisiera comentarles también en el ámbito de residuos otro esquema. En este caso es un esquema reglamentario, viene por parte de la Unión Europea, que es del fin de condición de residuo. Bueno, pues fruto de la directiva, lo que se creyó oportuno es desarrollar disposiciones legales, en este caso son reglamentos, ya como bien saben, de obligado cumplimiento de forma directa sin transponer en todos los Estados miembros, para que las organizaciones pudieran los residuos que generan descatalogarlos, entre comillas, es decir, que no sean considerados como residuos, lo que se denomina fin de condición de residuo. Han ido surgiendo, han ido publicándose distintos reglamentos, en este caso ya hay 3, reglamentos para chatarras, para vidrio y para chatarra de cobre. Y esto lo que les posibilita es eso, el comercializar como productos este tipo de residuos. ¿En qué consiste técnicamente, por bajar al terreno, estos reglamentos? ¿Qué es lo que dicen? Bueno, pues antes se ha hablado de que habría que asegurar para los distintos residuos que, para que sean considerados como subproductos, tengan suficiente calidad, ¿no?, para entrar de nuevo en el ciclo. Bueno, pues por ahí van los tiros, eso es lo que pretende. Pretende establecer criterios técnicos en la entrada de los procesos, durante el proceso y a la salida de los procesos de valorización, para asegurar que las salidas pues, son de suficiente calidad, ¿no? Y esto no solamente, igual que en la parte de residuo cero, en un momento puntual, sino se les exige a las organizaciones que cumplan esto de forma sistemática. Y para eso se les reclama que dispongan un mini sistema de gestión que asegure que estos procesos se autocontrolan por parte de la organización, de tal modo que todos los residuos que van saliendo, todos los subproductos ya por tanto, pues están en unas condiciones técnicas para poder entrar en ciclos siguientes. Bueno, ahí están por explicar, luego tendrán las transparencias, pero no quiero entrar tanto en detalle, el aseguramiento en el tiempo de estas disposiciones con ese mini sistema de gestión, y en cada uno de los reglamentos disponen de los criterios técnicos que se tienen que cumplir, analíticas, etcétera, presencia de determinadas sustancias o ausencia de ellas, porcentajes correspondientes para cada una de las tipologías. ENAC estableció su esquema de acreditación. Para los no muy entendidos en el ámbito de la evaluación de la conformidad, hay una entidad, que es ENAC, la que vigila porque nosotros, como entidades de certificación, pues trabajemos en condiciones. Y bueno, sacó el esquema de acreditación, por el cual nosotros nos tenemos que reconocer, y nosotros disponemos como entidad acreditada para este tema de forma específica para las distintas tipologías de residuos. Ha habido ya casos donde se han certificado, han logrado la evaluación satisfactoria del cumplimiento de estos reglamentos, tanto en la parte de chatarras como en la parte de vidrio.
Pero, como he comentado al principio, no quería hablar solamente del ámbito de residuos. Creo que la economía circular es un elemento muy importante en la consideración del ciclo de vida de las materias, ¿no? Ciclo de vida que proporciona poder actuar sobre la elección de materias primas, sobre el transporte, que se ha hablado antes, economía local, sobre la producción, sobre el transporte de los productos y sobre el destino final, ¿no? Cuando hablamos de residuos solamente estamos hablando de destino final, con lo cual fíjense la capacidad de actuación en las distintas fases del ciclo de vida que se tienen. Cuando hablamos de ecodiseño, hablamos de estrategias de ecodiseño. En ese pentágono, con las distintas fases del ciclo de vida, si hablamos de obtención de materiales, pues se nos abre la posibilidad de minimizar el uso de materiales, utilización de recursos renovables, uso de materiales reciclables, utilización de materiales reciclados, etc. Si hablamos de distribución, se nos abre la posibilidad de trabajar en temas de uso de envases de transporte reutilizables y o reciclables. Si hablamos de fin de vida, bueno, pues las cosas que ya hemos comentado antes, ¿no? Pero empleo de materiales que ya tienen canales de recuperación, planificar separación de materiales. Bueno, esas son estrategias de ecodiseño. Las empresas pueden decidir trabajar en alguno de estos elementos de forma aislada o sistematizar esto bajo un sistema de gestión. Ya existen normas que hablan sobre esto. En el caso particular de ISO se dispone de la norma 14006, donde bueno, pues lo que proporciona es un marco para que las organizaciones trabajen de forma sistemática en mejoras ambientales en las distintas fases del ciclo de vida, focalizando en las actuaciones donde crean oportunos según el momento, según se lo reclame un cliente, según vean mayores ventajas económicas u otras oportunidades, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de ABB, por bajar al terreno, donde en esta ficha de producto, bueno, pues aparece una identificación de los distintos componentes en dos fases del ciclo de vida, en materiales y en el uso, y bueno, probablemente desde la parte de atrás, incluso desde el principio, no se verá nada, pero se lo cuento yo. La idea fundamental es analizar dónde se puede mejorar, y en particular lo que hacen es, en los distintos componentes, pues ver si se pueden reducir pesos, si se pueden transportar desde otros lugares, si se pueden sustituir un componente por otro componente de una forma particular, ¿no? Pero además esto tiene una visión un poquito más allá, y si ven a la derecha, disponen de un análisis del impacto ambiental sobre estas actividades, de tal modo que llegan a la conclusión de si una actuación particular no produce un impacto en una fase posterior del ciclo de vida. Es decir, se tiene una visión de conjunto, lo cual también creo que es bastante más positivo, ¿no? Imagínense que cambiamos un material que antes lo podíamos valorizar, y elegimos otro que desgraciadamente no tenemos esa capacidad y se destina a vertedero, ¿no? Pues al final estamos haciendo un pan con unas tortas, y se trata un poco de dar una visión más global. Ya hay casi 70 organizaciones certificadas en distintos sectores, en electrodomésticos, sector del mueble, en distintas actividades, como pueden ver, y se distingue pues esas empresas y los productos que han logrado mejoras en alguna de las fases de ciclo de vida, es decir, finalmente han ecodiseñado esos productos. En el caso del mueble, exactamente igual, con la multinacional Steelcase, donde se disponen los nombres de esos logros que se han obtenido, ¿no? Pero no quiero perder la oportunidad, ya para concluir, de hablar de alguna otra cosa. No bajo un sistema de gestión, no bajo un compromiso de mejora continua, sino poder mostrar, también se han hablado antes de aportar datos fidedignos, aportar el perfil ambiental de distintos productos, que no es otra cosa que las declaraciones ambientales de producto. AENOR, en el marco de sus competencias, bueno, pues ha desarrollado este programa Aenor Global EPD,
con reconocimiento internacional, es decir, las declaraciones ambientales de producto verificadas son reconocidas a nivel internacional y eso posibilita la entrada en otros mercados, no solamente en el mercado nacional. Y lo que se respalda es la foto de situación de un producto que fabrica una organización. Para las distintas categorías de impacto, pues cuáles son los valores que se obtienen tras aplicar las reglas de uso, que son las reglas de categoría de producto. Y esta foto puede ir evolucionando en el tiempo, de tal modo que las organizaciones pueden tener distintas, como digo, fotos de cómo están mejorando el comportamiento ambiental de sus productos. Ese es el caso de alguna cerámica que ya lo ha hecho. Y tampoco quería yo extenderme, sino darles una visión de las distintas posibilidades dentro del marco de la certificación, de la evaluación de la conformidad en esta materia asociada a la economía circular. Pues muchas gracias por su atención y estoy a su disposición. Muchas gracias, José, por la claridad y el tiempo, las dos cosas. Un turno de preguntas, si hay alguien interesado en este tema. Allí tenemos una pregunta al final. Un momentito que te pasen el micrófono, sobre todo por la traducción. Buenas, soy Vicente Castaño de la Consejería de Medio Ambiente y responsable del registro EMAS aquí en Andalucía. Entonces, una de las dudas que me ha estado comentando con los compañeros es cómo podemos conciliar para alcanzar los objetivos de economía circular lo que son la implantación de instrumentos voluntarios de gestión ambiental, en este caso el que respalda la Administración, que es el reglamento EMAS, porque ayer se habló de la etiqueta ecológica, se está hablando de ecodiseño. Son normas, de momento no están avaladas por la Administración, pero EMAS sí. Entonces era ver cómo podíamos conciliar la implantación. Me hubiera gustado plantear la duda en la mesa anterior, pero bueno, ¿en qué sectores que hoy día están despuntando, que se ven claramente que tienen ya tradición en la consecución de estos objetivos, cómo podíamos conciliar la implantación de sistemas de gestión ambiental tipo EMAS, no ya la 14001, sino EMAS, que está respaldada, como ya digo, por la propia Unión Europea, para alcanzar esos objetivos, ¿no?, de economía circular? Gracias. No sé si esto... Sí. Bueno, yo creo que para alcanzar logros concretos, como son estos casos, ¿no?, de pues no disponer en vertedero, las fracciones de residuos o porcentajes de reciclabilidad, ese tipo de cosas, se tiene que partir de una gestión ambiental básica por parte de las organizaciones. No es el ámbito, el foro para hablar de otras cosas, como puede ser el tema de huella de carbono, ¿no? Pero, por ejemplo, para determinados logros, si es necesario o si es bueno, no necesario, si es bueno, que las organizaciones partan, como digo, de una gestión ambiental básica. Para hacer gestión ambiental básica hay distintas herramientas. Una es la 14001, otro es el reglamento EMAS, que prácticamente son muy similares con algún adicional. Eso quiere decir que una organización tiene sistematizada dentro de su estrategia, dentro de su organización, la gestión ambiental, el saber qué problemas ambientales tienen, sobre qué se pueden establecer objetivos, bueno, una serie de cosas. La certificación EMAS, la certificación 14001, la certificación de los sistemas de gestión en general, lo que respaldan es que la empresa tiene ese compromiso y va mejorando, pero no respalda logros particulares. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que para poder respaldar ese tipo de actuaciones particulares hace falta tener un sistema de gestión, se puede tener un sistema de gestión, pero hace falta ver de forma concreta ese logro. Con lo cual, bueno, pues de alguna manera yo lo veo como un aspecto complementario. Hemos visto organizaciones que sin disponer sistemas de gestión han logrado actuaciones particulares. Hemos visto organizaciones que teniendo sistemas de gestión las han logrado. Puede ser que en general
sea más sencillo disponiendo de información previa, sólida. Más al final se verifican datos, se verifican en la declaración ambiental, se verifica información que puede ser el punto de partida para otros hechos posteriores, ¿vale? Lo cual, mi conclusión, complementaria. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, pasamos a la mesa de sectores industriales, agradeciendo a José Magro su presencia y su exposición. Gracias.